Radio PEA. Es un programa del Observatorio de Política Exterior Argentina, Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, damos comienzo a nuestro bloque de entrevistas. Hoy nos visita Olga Saavedra, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Desarrollo Territorial por la Universidad de Río Cuarto. Asimismo es profesora en la Cátedra de Integración y Cooperación Latinoamericana en la carrera de Relaciones Internacionales y ha sido directora de varias tesinas de alumnos de esta facultad relacionada con los temas de integración y cooperación. Olga, muchas gracias por venir a nuestro programa. No, chicas, muchas gracias a ustedes por invitarme, por tener en cuenta la temática que es sumamente actual y está muy invisibilizada. Bueno, para arrancar, digamos, en el informe nosotras planteamos más o menos la situación actual de los procesos de integración y de cooperación política y, bueno, queríamos saber tu opinión sobre la situación de los mismos, si es que en general se tiene una idea primaria de que están en un momento de estancamiento, de parálisis, si bien cada una tiene sus particularidades, pero en general se escucha, digamos, una realidad un poco negativa sobre los procesos, y queríamos saber tu opinión al respecto. Primero, me parece que el proceso de integración, si tomamos América Latina, arranca muy atrás en la historia, arranca hace más de 50 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a lo que ustedes hablaban también de la teoría del paradigma del Spaghetti Bowl, ninguno de esos, o muy pocos en todo caso, de esos esquemas de integración, esos procesos, fueron desapareciendo conforme aparecían los otros. Entonces hay una sedimentación de procesos de integración en América Latina, en general, que bastante desarticulados entre sí. Por ejemplo, en América Central, que tiene una realidad totalmente distinta, una geopolítica totalmente diferente, una política interna a los estados de la región totalmente heterogénea a lo que ocurre en América del Sur. Esa es una primera aproximación en términos de diferencia. Después, hablando de América del Sur, ustedes trajeron a Sanahúja, por ejemplo, como en el comentario previo, y Sanahúja, él habla de la construcción de una subjetividad internacional en América del Sur. Y eso me parece una hipótesis sumamente interesante y también marca una diferencia también a tener en cuenta con respecto a los procesos que están sedimentados, superpuestos y conviven en América del Sur. Entre eso, por supuesto, ustedes mencionaron Mercosur, UNASUR todavía está moribunda, pero no está muerta. Mencionaron, bueno, la que está prácticamente muerta es el sistema andino de integración previa Comunidad Andina de Naciones. Y bueno, y ahora están las nacientes propuestas que tienen que ver también con el giro que dieron los gobiernos nacionales en la región hacia la derecha, ¿no? El resurgimiento del neoliberalismo. Ustedes me piden una opinión con respecto a cómo va a ser el devenir. Yo futurología no puedo hacer porque en realidad son procesos todos intergubernamentales y dependen de la decisión política de los gobiernos más que de los estados. Y lo que sí podemos decir, acompañando un poco la postura de Daniela Perrota, que es una docente de la UBA, hay una hibridez en el Mercosur, por ejemplo, que tiene que ver con la flexibilidad del proceso que arranca siendo una propuesta comercial, pero instantáneamente prácticamente, casi a menos de un año de haber aparecido en el 91, empieza a generar la línea educativa. Entonces, abre varias líneas en el proceso de integración o en su posicionamiento respecto a la integración, a tal punto que hoy tenemos más miembros y se pueden sumar todos los miembros de ALADI, por ejemplo, que deseen. Y entonces tiene ese nivel de flexibilidad que le permite, yo creo que le ha permitido sobrevivir. En eso compartimos. Con respecto a la Alianza del Pacífico y al Prosur, creo que
están más orientados, la función ha sido más orientada a desarticular la UNASUR y la CELAC que otra cosa. O sea, realmente tiene que ver con un proceso político, ¿no? Con la mirada política de los gobiernos de la región. Pero bueno, más que eso, futurología no puedo hacer. No, por supuesto. Bueno, y ahora también recibimos a María del Huerto Romero, licenciada en Ciencia Política, profesora titular de la Cátedra de Integración y Cooperación Latinoamericana, perteneciente a 5º año de la carrera de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, y profesora titular del Seminario de Internacionalización de Ciudades y Regiones, de 4º año de Relaciones Internacionales y del ciclo superior de Ciencia Política. Le agradecemos desde ya también a María del Huerto por su participación en el programa. Bueno, buen día y muchas gracias a ustedes por la invitación. Perdón por la demora. No hay problema. Ya empezaron con el debate, veo. Sí, estábamos, Olga, hicimos una pregunta así introductoria sobre cómo la situación o el momento que están pasando los procesos de integración, bueno, es a lo que se refería Olga. No sé si vos querés agregar. Bueno, a ver, formamos parte de la misma cátedra, aunque no siempre opinamos lo mismo. Sí, eso es la riqueza. Es verdad, es muy cierta. La riqueza que queremos aprovechar. Pero bueno, por lo menos la parte que llegué de la última exposición de Olga, no sé lo que dijo al principio y por lo pronto digo que no sé si estoy de acuerdo. Pero esta segunda parte sí estoy de acuerdo con esa caracterización de híbrido, de hibridez, como lo dice la profesora Perrota, y que del Mercosur, y que le ha permitido, a pesar que uno diría pareciera ser una característica negativa, o por lo menos neutra, pero es lo que le ha permitido, y comparto plenamente eso, al Mercosur sobrevivir, ¿no? A pesar de las crisis y a pesar de, como decimos en clase, de que su origen, no sé si su origen, pero por lo menos su impronta inicial fue económica, y justamente en el plano o en la dimensión económica es donde se nota más la crisis, ¿no? Donde más crisis ha pasado, y sin embargo ha podido sobrevivir, bien o mal, con críticas o sin críticas, pero ha sobrevivido estos más de 25 años ya. Sí. Gracias a avances que a lo mejor no son muchos, pero sí son estructurales, y eso es lo importante, en otros ámbitos como la educación, que comentaba Olga, como el aspecto social en general, como la apertura, aunque sea en carácter deliberativo, pero apertura al fin a la participación de otros actores, como las ciudades, como las provincias, etcétera. Todo eso ha generado, primero, que ha habido avances, insisto, a lo mejor no son tan importantes en dimensión, pero sí son estructurales, con muy poca o ninguna, diría yo, posibilidad de vuelta atrás, ¿no? Porque hay muchos actores del territorio que están involucrados. Ya no es un gobierno que puede cambiar por un color político, una ideología, y por ende cambiar la decisión de la participación, sino que hay todo un entramado de actores, más allá de las grandes empresas, que por supuesto estuvieron desde el inicio, junto con los gobiernos, pero hay un entramado de actores sociales, que para lo cual esto ya es, si no digamos irreversible, por lo menos difícil de revertir el proceso. Y eso es lo que me parece interesante de rescatar, porque estamos, digamos, ahora Olga, si quiere explicar el ejercicio que hacemos con los alumnos en la cátedra sobre Mercosur, en la generalidad, se escucha decir también del Mercosur que está muy debilitado, que no sirve, o que no... o en otros países también encontrarse con gente que opina que no existe, que no lo ven, que no lo palpan. Y lo que vos decías, hay aspectos o áreas del Mercosur que siguen avanzando y se destacan como la educación, y ámbitos importantes que quizás pasan un poco desapercibidos. Sí, dos cosas primero. Yo creo que en términos así muy mundanos, no se quiere lo que no se conoce. Y la verdad que si uno nota que en la sociedad civil, que es una figura bastante difusa, ¿no? Hay que definir qué es sociedad civil. Pero en la población en general, que no necesariamente transita la universidad, o no transita, mucho menos que transita la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, está muy poco instalado qué es el Mercosur, para qué está, en qué nos podemos beneficiar,
en qué nos podemos perjudicar si no estuviéramos. Y eso tiene que ver un poco al menos, con el desconocimiento de la gente. Y en parte, y eso me hago cargo de lo que digo, en parte creo que nosotros, los que trabajamos en la universidad con estos temas, investigándolos, profundizándolos, no hacemos una docencia comunicativa, al menos, del tema. No llevamos estas discusiones a la sociedad. Y que yo lo esté diciendo no quiere decir que no me haya puesto el sayo y que haya salido a militar un poco la comunicación de esto de la integración, ¿no? Como la cátedra. En ese sentido, como dijo May, la cátedra tiene varios integrantes, no todos somos iguales y no necesariamente pensamos igual, pero convivimos y en un marco de respeto absoluto. Y si hay algo que la cátedra permitió, fue que hagamos este ejercicio acerca de cuánto se conoce, cómo se percibe y si ha instalado algún simbolismo que nos remita al Mercosur. De alguna manera es construir un poco, además de construir o fortalecer alguna identidad que vaya más allá de las fronteras nacionales. Bueno, eso, y con esta última decisión de los gobiernos del Mercosur, por lo menos de sus estados miembros, de volver al viejo esquema de los parlamentarios del Mercosur salidos de los congresos nacionales, a mí me parece que eso fue un retroceso que no creo que termine con la impronta esta de otorgarle al ciudadano un espacio institucionalizado como es el Parlasur, pero sí hemos hecho unos cuantos pasos atrás en este sentido, ¿no? En términos de política institucional. Yo con respecto a eso que vos estás mencionando, me acuerdo cuando cursé la materia, fue lo que más me quedó grabado y que me hizo más ruido, ese hecho de que yo creo que el común de la gente, por así decirlo, no se siente parte de ese proceso de integración. Si vos salís a la calle, nadie te va a decir soy parte del Mercosur, y fue algo que yo la verdad hasta ese momento no me había planteado nunca, y comparto esto, y justo era la pregunta que te iba a hacer, si toda esta idea de que ahora empiezan a flexibilizar, por así decirlo, más todavía este proceso del Mercosur, eso también va más en detrimento de este sentimiento de no formar parte de ese proceso, digamos. Y que entonces mi pregunta, que quizás no tiene mucha respuesta, es ¿por qué todos estos procesos que se acumulan uno sobre otro en la región no logran consolidar eso de hacer a la sociedad parte, digamos, de ese proceso? Si es más una decisión política o porque, digamos, todos los gobiernos de turno van cambiando la ideología y, digamos, borran lo que venía haciendo el anterior, y si en algún momento hay expectativa de que se pueda generar un espacio que incluya a la gente y que te haga sentir, digamos, parte de ese proceso. Yo creo que uno debe hacer más allá de lo que los otros no hacen. O sea, esa es una convicción, y si no, no estaría dando clase en la universidad pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros como cátedra, como investigadores comprometidos con esta universidad, detectamos una vacancia, una debilidad en el proceso que estamos estudiando y que por el cual estamos convencidos de que estamos trabajando, uno tiene que salir a hacer lo que puede. Y lo que nosotros podemos no es poco. Yo creo que lo que podemos es, de alguna manera, como decía al principio, llevar alguna experiencia al ciudadano común y corriente que no necesariamente transita la universidad. Por eso el ejercicio. O sea, yo no sé si va a tener un alto impacto, bajo impacto, pero en el Parlasur el ciudadano puede peticionar. Y puede peticionar como sujeto individual y como sujeto colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos llevar alguna propuesta, tanto como personas, o como universidad, o como cátedra. Entonces, ¿cómo nos irá? No lo sé, pero creo que el sentido de las acciones de las que estamos convencidos se puede y se debe ejecutar. Por eso te digo, no nos preguntamos qué hacen los gobiernos. Obviamente que tiene que haber una fuerte voluntad política puesta por acción o por omisión en esto de involucrar a la sociedad civil por parte de los gobiernos. Pero el Mercosur, como decía María del Huerto, es mucho más que los gobiernos en este momento, después de, de 30 años de existencia. Entonces, eso. Y eso es lo que nos interesaba rescatar, digamos, desde nuestra visión de
acá en el programa analizar también la política exterior argentina Ujú. en ese sentido. Ver que, bueno, que hay cosas que han avanzado y cosas que están y cosas que no sé si llegan a ser política de Estado, pero persistieron y a pesar de todos estos cambios tienen, digamos, un seguimiento y un lineamiento. Yo quería hacerles una pregunta respecto al PROSUR, que es el Foro para el Progreso y el Desarrollo de América Latina, que como ya habíamos hablado en el bloque anterior, que tuvo su encuentro formal en la ciudad de Santiago de Chile el 22 de marzo de este año. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿les parece que tiene posibilidades de desarrollo y profundización? Bueno, yo primero partir que no sé si lo han comentado antes o no, que surge con una impronta ideológica muy fuerte, ¿no? Como también lo fue UNASUR, digamos, desde otra perspectiva, como contrapartida a eso. Desde mi perspectiva, bueno, como decía Olga, tampoco se puede hacer futurología y además en menos de 6 meses de la Constitución, pero mi percepción es que no va a tener mucho futuro justamente por eso, digamos, porque surge desde una impronta muy ideológica y sabemos que en nuestra región las oleadas ideológicas van y vienen cada 4 años, 6 años, bueno, depende de cada uno. Cuando haya una nueva oleada ideológica, probablemente habrá otro PROSUR que se llamará de otra manera, con otra ideología. Entonces, estos esquemas basados no en políticas de gobierno, sino en ideología, desde mi perspectiva, no tienen, digamos, un criterio de sostenibilidad en el tiempo, por lo menos en América Latina, muy fuerte, dado esos cambios, ¿no? No sé, Olga. Sí, comparto. Aparte, incluso si lo miramos desde el otro punto de vista, desde la otra orilla ideológica, pasó con el ALBA. Claro. El ALBA aparece en contraposición flagrante contra la acción de Estados Unidos en América Latina, en América del Sur, y de hecho no lo incluye, no lo incorpora, y parte de su estatuto está el no incorporar a Estados Unidos, la gran potencia americana, como miembro. Y fíjese, desaparecido el líder emblemático del proceso, como fue Chávez, el ALBA también desaparece, a pesar de que contaba con un fuerte apoyo de la región, de los países, de los estados de la región. Entonces, comparto con esto de que las cuestiones que surgen desde la motivación y por la ideología misma suelen mostrar una débil sustentabilidad. De todas maneras, yo acá lo que más, la luz así de alarma que más me preocupa, a pesar de la debilidad que se le ha señalado en términos de institucionalidad, en términos de representación, lo que más me alarma es la desaparición y el desmantelamiento de UNASUR. Porque UNASUR venía a complementar un área muy importante del Mercosur, muy importante, que es justamente el tratamiento político, la variable política de todos los otros tratamientos que se suponía venía a ser el Mercosur. Y no solo el Mercosur, sino también los otros esquemas regionales de América del Sur. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Y sobre todo porque en el ejercicio que nosotros hacemos de las encuestas, que a todo esto fue una investigación de 5 años, notamos cómo el desinterés por la integración se da más entre el 2015 y 2016, justamente en donde había toda una fiebre por el proceso latinoamericano, la ideología latinoamericanista, la política cooperativa y de colaboración. Digo paradójicamente porque fue en ese momento en que la sociedad estaba más desentendida, no conocía tanto, era más indiferente, de acuerdo a los números que estamos manejando. Curiosamente, después del 2016 a esta parte, bajan esos porcentajes de desinterés y de ignorancia en la gente cuando el proceso vira en el sentido contrario, o sea, empieza a debilitarse UNASUR al punto de que sobreviven solamente 5 miembros, como ustedes lo dijeron, y aparece la Alianza del Pacífico antes y el PROSUR después. ¿Qué quiere decir esto? Que no se conoce demasiado sobre el proceso de integración que estamos llevando adelante colectivamente, pero hay instalado en la trama social la percepción de que es mejor juntos
que cada uno por separado. O sea, el unilateralismo ha disminuido en la percepción de la gente común y corriente. Y eso es un dato a estudiar, e invito a los estudiantes que tienen sus tesinas pendientes a que tomen temas relacionados a la ciudadanía regional. Porque la otra cuestión es que nosotros asumimos que la ciudadanía regional está per se latente o en potencia porque tenemos algunas cuestiones en común, los países de la región, como historia, bueno, algunos hablan también de idioma, pero la realidad es que el concepto de ciudadanía está asociado histórica y tradicionalmente y hasta científicamente desde la ciencia política con el Estado-Nación y con la nacionalidad de las personas ubicadas en un territorio nacional. Entonces hay que construirla, y para construirla se supone que necesitamos un proceso, además de la voluntad política de los estados, necesitamos un proceso colectivo, social, histórico, que lleva mucho tiempo. Entonces, si nosotros tenemos ese indicador, quiere decir que lo tenemos que aprovechar si es que estamos militando la cuestión de la integración, ¿no? Bueno, sí, interesantes todos las aristas y los temas que se derivan de estos procesos que seguramente vamos a estar convocándolas en otra oportunidad para seguir, porque cada tema se abren un montón de posibilidades. Y para cerrar, no sé, May, si querés, digamos, para cerrar con la idea de, haciendo referencia a nuestra política exterior, con estos lineamientos que se han dado, bueno, de hacer una política exterior sensata y volver al mundo y todas estas ideas, sí, digamos, ¿qué peso juega ahí esto de flexibilizar el Mercosur? Si no está como alineado con otras políticas, con las otras políticas, digamos, no sé si me explico, que tiene más peso esas ideas de volver al mundo y lo regional quedó ahí como en la cola, digamos, no sé si me explico. Si antes tenía como un poco más de peso o un centro, ahora está como secundario, no sé, no quería decir lo secundario, pero digamos que es lo que te parece. Sí, todo parecía indicar que sí, que está en un nivel secundario, no, insisto, no de eliminar o de retirarse del proceso, pero sí creo que hay otras prioridades. También la coyuntura es otra, ¿no? También las prioridades de política exterior también están en gran medida, no totalmente, pero tiene un grado de determinación por parte de la coyuntura. No es la misma la coyuntura hoy para la región y para América Latina que hace 10 años. Entonces la política exterior también tiene que adecuarse a esa estructura, a ese contexto externo. En parte por eso, en parte por la ideología dominante, obviamente. Creo que es un mix de cosas que han hecho que yo comparto, que no sé si un lugar secundario, no me gustaría decirlo tampoco tan así, pero más dependiente, tal vez, menos independiente, más dependiente de otras prioridades o de otros intereses o de otra coyuntura internacional, como es el caso de la negociación con la Unión Europea, por dar una, ¿no? Hay varias, ¿no? Bueno, muy interesante todo lo que acaban de contarnos y les agradecemos mucho por haber visitado nuestro programa. Y no sé si quieren decir algo más. No, agradezco. Muchas gracias por tenernos en cuenta y cada vez que nos inviten vamos a venir. Si podemos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.